En esta edición, entrevistamos en el Hotel Bolívar de la ciudad de Lima a Luis Antonio Mateo, científico peruano que gracias a las matemáticas descubrió algo nuevo al respecto del COVID. También Jorge Gallegos invita a sumar esfuerzos para hacer crecer a la nación peruana en temas relativos a la industria mediante la ventajosa alianza entre naciones llamada APEC, que como se recordará, el Perú firmó en Yokohama en 2010. Esto y más ahora mismo en Región Sur. Bienvenidos a su noticiero Región Sur. En esta nueva ocasión vamos a dialogar con dos personajes, dos peruanos ilustres que están haciendo patria, evidentemente, en favor del Perú y llevando sus conocimientos a las distintas conferencias y simposium en donde ellos son invitados pues para hablar precisamente sobre temas magistrales. Uno de ellos es el doctor Jorge Gallegos, quien trabaja intensamente en favor de dar a conocer la industria peruana y sacarlo a flote allá, afuera, fuera de las fronteras peruanas, donde los inversores extranjeros se comprometan y se interesen por poner su dinero en el Perú. Él es el director de APECOP, Asociación Asia-Pacífico en el Perú. Gracias, Ricardo. En principio, el Instituto de Cooperación de Asia-Pacífico es una organización no gubernamental que es especializada en el tema de cooperación internacional, basados principalmente en otorgar una asistencia técnica a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, ¿no? Principalmente enfocados en un tema de unir esfuerzos, ¿no? Y buscar experiencias y modelos de éxitos de otros países que son miembros de la APEC, como por ejemplo Japón, China, Corea, Singapur, ¿no? Tenemos países como Singapur que son número uno en el mundo en educación y queremos ver esos modelos de éxito, cómo Singapur ha desarrollado en la educación, y eso lo podemos plasmar en el Perú. Ese es parte del trabajo que hace el Instituto de Cooperación de Asia-Pacífico como un organismo no gubernamental. Somos un organismo no gubernamental que pertenecemos a la sociedad civil, y hoy en día la sociedad civil debe ser parte de un conjunto de articulación donde debe estar la academia, la empresa, el gobierno, el Estado, ¿no? Todos unidos. En ese sentido, nuestro instituto trabaja puntualmente otorgando asistencia técnica a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales para desarrollar modelos de éxito. La APECOP son las siglas de la denominación del Instituto de Cooperación de Asia-Pacífico. Somos una entidad del sector privado, de todo lo que corresponde a la sociedad civil. Como organismo no gubernamental, seguimos las pautas de lo que significa el Foro de Cooperación de Asia-Pacífico. Como todos sabemos, el Foro de Cooperación de Asia-Pacífico es un foro económico que lo manejan los ministerios de Relaciones Exteriores de cada país, y ellos dan las pautas para poder acceder a la cooperación técnica internacional. Por el lado nuestro, nosotros damos asistencia técnica a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, para poder darles desarrollo en sus comunidades, con modelos de éxitos que ya se hayan dado en otros países, experiencias que ya se hayan dado. ¿De qué forma deben de trabajar o están trabajando en favor del gobierno peruano? ¿Puedes ampliar un poco lo que hoy por hoy está sucediendo? Sí, el directorio del Instituto de Cooperación de Asia-Pacífico está compuesto por un presidente ejecutivo, quien les habla, es el actual presidente ejecutivo, y tenemos un directorio conformado por un equipo técnico, Marco Schur, que es de Alemania, que tuvo mucha experiencia en los países asiáticos, dando transformación tecnológica de la industria alemana en países asiáticos, como Tailandia, Singapur y China. Todos estos modelos que él ha trabajado, lo estamos volcando esa experiencia al Instituto de Cooperación de Asia-Pacífico para desarrollar proyectos en el Perú. Por ejemplo, estamos trabajando con el gobierno regional de Lima, vía un convenio que hemos firmado para desarrollar un parque industrial
un parque científico-tecnológico y un parque industrial. Eso es lo que hacemos. Sin embargo, no forman parte de la organización del gobierno de Perú, pero son una NPO, una ONG que trabaja de la mano con el gobierno del Perú, ¿no es cierto? Así es, trabajamos de la mano con los gobiernos locales y trabajamos de la mano con los gobiernos regionales. ¿Por qué? Porque nosotros sumamos los esfuerzos del gobierno central, nos aunamos al marco, a la normatividad que da el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de la Producción, entidades que enmarcan en la legislación del Perú y a la cual debemos nosotros respetar y enmarcarnos en ese sentido para plasmar el desarrollo de nuestros conocimientos, de los profesionales que conocen la tecnología, ¿no? La experiencia de gobernar un municipio, de gobernar un gobierno regional y modelos de éxitos que ya se hayan dado en otros países. Ahora bien, hemos podido observar y conocer muy de cerca un poco la iniciativa del doctor Gallegos. Ahora nos pasamos a otro personaje también bastante ilustre. Él es un peruano, su nombre es Luis Alberto Mateo Muñoz. Es presidente, claro está, del Colegio del Saber y la Experiencia Universal. Él además es presidente para América Latina y el Caribe en favor del clima. Él nos va a hablar sobre a qué conclusiones llegó en la época durante el proceso de COVID que los peruanos vivieron a partir del año 2020. Soy el doctor Luis Antonio Mateo Muñoz, nacido en la provincia de Chincha, departamento de Ica, Perú. Mi función es desarrollar en el mundo entero un nuevo planteamiento de las formas de pensar y buscar cómo las investigaciones en el mundo deben tener en todas sus dimensiones carácter multidisciplinario. Es tiempo de dejar la investigación en forma de 3, 4 o 5 variables, sino tenemos que entrar a la complejidad de las variables que intervienen en un hecho a investigar. ¿Qué países están trabajando actualmente unidos a esta intención que usted tiene? El Colegio de Investigación y Docencia, que fue fundado en plena pandemia el 19 de agosto de 2020, tiene ramificaciones en el mundo entero. Y seguimos creciendo. Si bien es cierto, la época del COVID, algunos se dedicaron básicamente a lamentarse, ¿no? Como quien dice, a llorar por tanta puerta cerrada que provocó el COVID. En este caso, hay personas que le han sacado provecho, ¿no? Algunos, por ejemplo, como usted, en lugar de llorar, se dedicó más bien a fabricar pañuelos durante la época del COVID. Es decir, aprovechó el COVID para darle los pañuelos a aquellos que se dediquen a llorar. ¿Cómo fue el pañuelo que usted creó en la época del COVID? ¿Se entiende la comparativa? Exactamente. Lo que hicimos fue que ante tanta pasividad de parte de todos los profesionales del Perú y quizás también del mundo, era necesario repensar las formas de conocer los hechos con más profundidad. Sin embargo, las herramientas que teníamos como profesionales eran herramientas basadas en 2, 3 variables que no alcanzaban para poder tener un conocimiento profundo de la realidad. Mi primer lema fue conocer profundamente la realidad para poder establecer una nueva forma de hacer docencia y empezar a dar luces a la humanidad. Este hecho nos llevó a convocar a muchos países a tratar de pensar cómo buscar soluciones al problema del COVID. Y las soluciones que encontramos fue cómo reunir a muchas personalidades del mundo a tratar este tema central del COVID y cómo empezar a dar luces a la humanidad a partir de la investigación científica y el desarrollo de grandes proyectos que permitan la posibilidad de una vida digna, libre, justa para toda la humanidad y principalmente para la nación peruana. ¿Cómo es que surge esto a partir del tiempo libre que tenía durante este proceso del COVID? Los primeros días estuvimos encerrados,
sirvió para dedicarme a leer, a estudiar, pero ya llegó el momento en que dije, bueno, y estudio, y aquí encerrado, ¿en qué momento voy a compartir mis preocupaciones y mi interés de solucionar este problema del COVID? Es así como convoco a muchos profesionales a meternos de lleno a estudiar este fenómeno y buscarle soluciones. No era posible que estemos totalmente pasivos, habiendo miles y miles de profesionales formados acá en el Perú. Sin embargo, ninguno nos dedicamos a mirar la naturaleza de este problema. Es así como convoqué, no tanto a los peruanos, sino convoqué a nivel del mundo a reflexionar sobre las formas de conocer la realidad para buscar solución. Y era urgente que busquemos una solución ante tanto dolor que se venía produciendo. ¿Se encontró permanente en el COVID? ¿Se encontró alguna solución en ese sentido? La solución que buscamos era convocar a todos para estudiar el fenómeno y darle esperanza a nuestra humanidad, darle esperanza a nuestro pueblo de que sí es posible seguir con nuestra vida, caminando con libertad, caminando sin temor a un COVID que con la justa medía 200 nanómetros, y nosotros somos un mundo inmensamente grande para ese fenómeno, y sin embargo estamos asustados. Cuéntenos cuál es la vinculación que hay entre los números, la matemática y el COVID. ¿Cómo así pudo desarrollar o mezclar estos elementos? Claro, había que desarrollar las relaciones que existen entre el elemento COVID con la naturaleza. Cómo abordar ese tema, y es un abordaje de la que no estábamos acostumbrados, porque estamos acostumbrados a mirar el macromundo, a mirar la macronaturaleza, a mirar las matemáticas en la naturaleza, pero no lo habíamos relacionado al nanomundo, al mundo de los cuerpos infinitesimales. Cuando empezamos a mirar empezamos a cuestionar y empezamos ya a analizar ese mundo infinitesimal, es cuando nosotros reaccionamos. Hay un infinitésimo que nos tiene asustados a toda una humanidad. ¿Cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron? Luego de todo este fenómeno, ¿qué hacer? Vamos a intercambiar toda la sabiduría que existe en el mundo, y la sabiduría está en cada uno de nosotros, en cada uno de los pueblos, en cada nación. Cuando nos empezamos a relacionar con los 5 continentes, empezamos a convocar los grandes congresos internacionales, intercontinentales y mundiales, buscamos ya la forma de poder entender lo que era la relación entre el mundo infinitesimal y el macromundo, y ahora más con el mundo de la física cuántica, que nos lleva a otro mundo, que es el mundo cuántico. Hoy tenemos que tener presente que existe un macromundo, un nanomundo y también un mundo cuántico. Y es el mundo cuántico que, a partir de los conocimientos que se tiene sobre ello, se ha estructurado una nueva tecnología, que es la que usamos y como la que estamos usando en estos momentos, como son los celulares, que es una aplicación del mundo cuántico. Finalmente, doctor Mateo, ¿qué fue lo que se descubrió? ¿En breves palabras lo puede resumir? Sí, se descubrió lo siguiente. Primer punto, mirar e investigar profundamente la naturaleza de los hechos. Pero estudiar profundamente en su totalidad implica estudiarlo desde las diversas disciplinas, de todos los enfoques disciplinarios, estudiar ese hecho. Es así como dijimos, necesitamos ampliar todo lo que se conoce sobre la investigación multidisciplinaria y darle más fuerza, porque a partir de la fuerza que le demos a la investigación multidisciplinaria, podemos conocer mejor los hechos, y estos nuevos conocimientos, producto de la investigación sobre la totalidad, nos va a permitir crear una nueva docencia, y ya no la docencia repetidora que venimos repitiendo las cosas que ya existen. Pero tenemos que actuar ahora no solamente con repetir lo existente, sino también buscando los fenómenos disruptivos para ir avanzando e ir poniendo a la investigación científica en las nuevas dimensiones, como son las dimensiones que nos muestra el macromundo, el nanomundo y el mundo cuántico. ¿El Perú y el mundo trataron al COVID matemáticamente como correspondía, o qué pasó con el tratamiento respecto del COVID? ¿Cómo tendría que haber sido tratado matemáticamente? Las matemáticas son relaciones,
Y toda la naturaleza es un mundo de conectividad, es un mundo de relaciones. El COVID es un elemento, pero es un elemento que está dentro del mundo de las relaciones de todos los mundos. Y ese punto que se relaciona con todo, que daba origen a estas enfermedades y a estas muertes masivas, nos llevó a decir, muy bien, nos hemos olvidado de la matemática. La matemática es un mundo de relaciones. Y las matemáticas es el lenguaje de la naturaleza. La naturaleza nosotros la podemos describir matemáticamente. Y si la podemos describir matemáticamente, podemos ubicar matemáticamente ese punto que nos da origen a los grandes temores y que está produciendo una psicosis. Y seguimos con los problemas de carácter de la complejidad dinámica, en el sentido de que lo que fue ayer y que entró a nuestro cuerpo aún sigue latiendo en nuestro cuerpo y nos está trayendo una serie de fenómenos que aún desconocemos. Para ir finalizando, entonces podemos entender de que al haber sido tratado el COVID, no desde el punto de vista matemático, sino como una enfermedad más, pudo haber sido tratado mal y mucha gente, por falta de matemática en el asunto, se fue de este mundo. Mire, es la relación matemática, es ubicando al punto que es la parte de inflexión y que produce todos estos efectos, es por ausencia de un pensamiento matemático. Pero a la vez el pensamiento matemático es un pensamiento de la naturaleza. La naturaleza es parte, la naturaleza es toda una totalidad, pero es una totalidad debidamente conectada. No hay nada desconectado en la naturaleza. Y ese elemento, COVID, es un elemento que se conectó a toda la red del mundo y por eso que nos ha mantenido totalmente asustados y nos está produciendo una serie de psicosis mundial. Bueno, esperamos que este informativo les haya sido bastante útil. Nosotros somos Región Sur para la ciudad de Hilo y alrededores. Estamos transmitiendo, evidentemente, para que los peruanos estén informados y conozcan estos detalles importantes de gente que está haciendo patria desde su propio terruño, gente que sale desde estas tierras a exponer su saber. Gente que recibe evidentemente aplausos del respetable en otras naciones, en otros lugares que definitivamente estas actividades que realizan los peruanos nos dejan muy bien parados, nos dejan en una muy buena situación frente a los hermanos países que nos prestan sus oídos y que, claro está, a través de estas eminencias es que los peruanos podemos dejar bien en alto el nombre de nuestra amada nación. Ricardo Salazar estuvo con ustedes acompañándolos durante estos minutos que espero haya sido de gran provecho para la cultura y el conocimiento popular. Nos estamos reencontrando en una siguiente edición de Región Sur.